Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video educativo. En este vamos a hablar sobre las dislipidemias y las esclerosis, ¿sí? Vamos a hablar de las complicaciones de la dislipidemia en nuestro cuerpo. Entonces vamos a iniciar con este video que nos va a ayudar a entender un poco mejor. La arteriosclerosis es una enfermedad potencialmente mortal que puede comenzar a desarrollarse durante la niñez. Esta enfermedad es un proceso en el que los depósitos de material graso, llamado placa, se acumulan en las paredes de las arterias, reduciendo o bloqueando por completo el flujo sanguíneo. Si bien las causas exactas de la arteriosclerosis no están claras, muchos científicos afirman que esta empieza con el daño a la pared interna de una arteria llamada endotelio. Las sustancias transportadas a través de la sangre, como el colesterol, las grasas y los productos de desecho celular, se acumulan en el área dañada de la pared arterial. Las reacciones químicas que se presentan dentro de la acumulación de material hacen que las moléculas de colesterol se oxiden. Esto da lugar a una respuesta inflamatoria en la que las células endoteliales del sitio dañado liberan sustancias químicas que indican una llamada de auxilio. Como respuesta, los monocitos del torrente sanguíneo se dirigen hacia el sitio dañado. El estímulo del colesterol oxidado convierte a los monocitos en macrófagos. Los macrófagos comen y digieren las moléculas de colesterol. Como resultado de este proceso, los macrófagos se convierten en células espumosas, las cuales se acumulan para formar la placa. En la medida en que la placa aumenta de tamaño, la pared arterial se hace más densa y se endurece. Al mismo tiempo, las células musculares lisas dentro de la pared arterial empiezan a multiplicarse. La mayoría de células musculares lisas se mueven hacia la superficie de la placa. Estas células contribuyen a la formación de una tapa fibrosa firme que cubre la placa. Finalmente, el pasillo a través de la arteria se estrecha lo suficiente como para reducir el flujo sanguíneo y la cantidad de oxígeno recibida por los órganos que abastece. Con el tiempo, la tapa puede erosionar y abrirse, liberando placa en el torrente sanguíneo. La placa puede fluir y contribuir a la formación de un coágulo de sangre que puede detener el flujo sanguíneo. Como resultado, un suministro limitado de sangre está disponible en las áreas alrededor de la arteria parcialmente bloqueada, degradando y potencialmente matando al tejido vecino. Muy bien, entonces como vimos en el video, miren que la dislipidemia es la fuente precisamente de esas placas de grasa que termina generando problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, problemas pulmonares, y de hecho esto nos va a alterar cualquier otro órgano donde nosotros tengamos vascularización. Y la pregunta es, bueno, ¿y dónde uno tiene vascularización? Muy simple, en absolutamente en toda la superficie del cuerpo del humano. Donde haya venas y donde haya arterias, ahí va a estar la placa de grasa, ¿sí? Entonces, la dislipidemia es ese trastorno donde esos lípidos, donde esas grasas van a generarnos el daño cuando se producen en exceso. En dislipidemias nos enseña la academia que hay dos tipos, unas que se clasifican primarias y otras secundarias. Las primarias generalmente asociadas a origen genético y transmisión familiar, y las secundarias que son por otras patologías o precisamente por nuestra manera de comer. Tristemente veo mucho que hay muchos pacientes que les diagnostican primarias de una manera, yo diría, muy rápida, y les dicen muchas veces en consultas que tienen dislipidemias genéticas o familiares, pero uno le pregunta a ese paciente que si sabe leer etiquetas, por ejemplo, y ellos no lo saben.
Entonces miren que, como lo hemos visto en otros videos que ya están ahí en la plataforma, hay alimentos que tienen altos contenidos de grasa y cuando nadie les ha enseñado eso, ellos creen que se cuidan y que comen muy bien, pero en realidad están elevando sus niveles en absoluto por no haberse educado adecuadamente. Entonces nosotros también tenemos otras clasificaciones que son hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada y dislipidemia mixta. A mí me gusta mucho más esta clasificación precisamente porque tenemos un problema en el que el paciente va a tener claro cómo mejorar porque tiene o colesterol alto o triglicéridos altos o varias altas y ahí, desde ahí se va educando. Entonces estos son los valores que idealmente le coloco a mis pacientes como meta. Entonces es un colesterol total que debería ser menor a 160 y ya sabemos que los colesteroles, basados en los otros videos que hemos hecho, que el colesterol total viene de las grasas animales y las grasas vegetales. Triglicéridos que deberían ser menores a 150, que viene de la harina y el azúcar. HDL mayor a 65, que es el que llaman colesterol bueno, que se produce por ser activo o hacer ejercicio. LDL, que debe ser menor a 100, que es el más malo, como lo vimos en el video. El colesterol LDL es el que se va formando, acumulando en placa y que me genera los infartos. La glucosa no está dentro del pool de valores de dislipidemia, sin embargo siempre me gusta que lo tengan como en el radar porque esa glicemia hay que evitar llegar precisamente a la diabetes, que ustedes, como lo han aprendido, es una de las patologías que más descompensa pues a todos los pacientes. Este cuadrito es ideal, siempre ténganlo por ahí y por eso en las consultas de riesgo les hacemos el cuadrito individual y cada uno de ustedes empieza a llenar las fechas con los exámenes que va teniendo y de esa manera va puliendo más y más cómo mejorar. Esta se llama la progresión del ateroma y mire que nosotros inicialmente hablamos de una lesión inicial o una estría grasa, una lesión intermedia, un ateroma, un fibroateroma y una lesión complicada. Eso generalmente todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no les enseñan esta parte que es en qué tiempo se genera. Entonces mire que esta lesión inicial y esta estría grasa generalmente es en la primera década de nuestra vida. Estas otras dos lesiones, la intermedia y el ateroma, hasta la tercera década y el fibroateroma y la lesión complicada después de la cuarta década de vida. Por eso nosotros, la mayoría, empezamos a tener problemas muchas veces de hipertensión o de diabetes después de los 40 o 50 años o los 60, dependiendo de la dieta que hayamos tenido. Por eso hablaba ahorita que no estoy muy de acuerdo con la clasificación rápida de dislipidemia genética, sino que si a nosotros nos ha dado alimentación una mamá y un papá que están enfermos de dislipidemia, de diabetes y que son hipertensos, y eso nos indica que seguramente no comen muy bien, lo más probable es que yo desde el día 1 de vida haya comido también mal, ¿cierto? Miren que aquí tenemos el ejemplo en la vida real de sangre con altos contenidos de colesteroles. Por ejemplo, estos pacientes, miren que este paciente tenía unos triglicéridos normales menores a 150 y este paciente ya tenía unos triglicéridos mayores a 500. Entonces aquí podemos ver en el plasma, porque esto es sangre que que seguramente está centrifugadita o ya ha pasado mucho tiempo y ya los glóbulos rojos se quedaron abajo y el plasma arriba. Entonces aquí podemos observar que literalmente es sangre manteca y por eso nos va pasando esto. Miren, este es un paciente que está donando sangre. Estos son los tarros de donación de sangre y nos va pasando esto. Por donde pase la sangre con manteca, pues va generando una placa de grasa. Y de aquí también viene la hipertensión. Mire la arteria inicialmente por donde iba y miren el cúmulo de grasa, lo que nos va haciendo que el tamaño de la arteria sea más pequeña. Entonces por eso la enfermedad se llama hipertensión arterial, porque teníamos una arteria así de grande inicialmente que se fue estrechando hasta que llegó a un tamaño mucho menor. Entonces la presión sobre la pared de la arteria es mayor y por eso se llama hipertensión, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, una placa seguramente inestable, ahorita lo vamos a ver más de cerca.
Entonces aquí está la progresión que íbamos viendo. Entonces empieza la lesión inicial, empiezan los monocitos, los macrófagos, empieza la formación de la estría grasa, se forma el ateroma y ahora sí vamos a verlo en la vida real. Entonces aquí tenemos placas de arterias de realmente humanos y aquí vemos las fases iniciales, ¿sí?, del problema. Vamos viendo cómo crece precisamente esa grasita. Miren que aquí en esta sola foto esto tiene esto tiene micras de grosor, esto es muy delgadito. Y aquí mismo, en esto que es tan delgadito, nos damos cuenta que todos nosotros no vamos a tener la misma cantidad de grasa en todas partes. Mire que esto es la misma arteria en el mismo sitio, pero mire que el grosor acá no es el mismo de acá. Porque uno tiene que pensar en esos ríos de sangre precisamente como ríos. En todos los ríos hay arena, pero no todos los recovecos del río tienen playa. Y eso mismo pasa en las arterias de un ser humano. Van a haber lugares donde se va a acumular más la grasa que en otros y eso es normal, ¿sí? Y cuando la presión, el tiempo, los años, los malos cuidados empiezan a hacer mella, esa placa se empieza a romper. Y como lo vieron en el video inicial, pues el cuerpo empieza a tratar de sanarlo y ahí viene la famosa placa estable y la famosa placa inestable. Miren que aquí tenemos una arteria, miren dónde está el tamaño inicial de la arteria y vemos que a través de los años este paciente fue generando placas de grasa y fue subiendo células de músculo, y si todo fuera así pues no pasaría nada, sería una cosa fuerte. Sin embargo, miren que en este transcurso de su vida al parecer hizo una gran ingesta de grasa y formó mucha placa de manteca. Miren que es pura grasa, pura grasa. Entonces aquí no tuvo tiempo el cuerpo de sanarse y ahí formó esto que se llama las placas inestables. Entonces mire que quedan espacios, huecos. Hay otros factores que también aplican, pero ese es el más común, el que les acabo de contar. Y entonces en esta placa inestable, ahí es donde generalmente se produce el daño. Miren que también este era el tamaño inicial de la arteria del paciente y esto era con lo que estaba trabajando. Entonces al ser más pequeño, lo más lógico es que este paciente era hipertenso, ¿cierto? Cuando ya hay un aumento de presión porque le pasó algo al paciente, ¿dónde se va a romper? Pues lógicamente aquí, en esta placa que estaba tan delgadita, que era tan débil, no aguantó la presión y ¡pum!, se generó la ruptura. Acuérdense que eso ahí también está microvascularizado y también nosotros tenemos factores de coagulación. Cuando el cuerpo ve que hay un daño, él genera coágulos porque si fuera el daño por acá y empieza la salida de sangre, él genera el coágulo para tapar, ¿sí me entienden? Y eso pasa adentro y por eso nosotros empezamos a formar coágulos cuando tenemos daños en esas placas que se rompen, esas placas inestables que se rompen y el coágulo nos termina haciendo el daño y nos termina matando. Eso es como una granada de mano prácticamente, eso es algo que tenemos ahí guardado, que tenemos casi todos y que en cualquier momento, cuando tengamos una rabia muy grande, cuando estemos con mucho miedo, cuando estemos en un momento de agitación grande, nos puede pasar el cacharro y se nos desprende esa placa, ¿cierto? Por eso siempre dicen que los pacientes que tienen cuadros de hipertensión, de diabetes, de placas ateromatosas deberían tener una vida lo más tranquila posible y esa es una recomendación muy válida que nunca va a sobrar porque así también disminuimos el riesgo. Miren estos otros ejemplos de placas, miren por ejemplo, este paciente ya no tenía ni por dónde pasar sangre y por eso en algunos casos los médicos pueden utilizar stents y otros elementos pues que ellos tienen para poder ayudar al paciente y en otros casos no hay cómo salvar. Hay muchas personas que piensan que cuando le hacen estos exámenes donde hay imagenología y muestran el río de sangre, muchos de ellos al ver la imagen creen que la saben leer y entonces dicen no, vea, yo no tenía grasa, yo solamente tenía unos pedacitos donde se veía que estaba tapado
pero ellos no entienden, como en esta imagen inicial, que ellos están viendo es el flujo de sangre, pero no están viendo por dónde venía inicialmente la arteria. La arteria puede estar por acá y ellos están solo viendo el flujito de sangre acá, ¿cierto? ¿Y cómo se demuestra eso en estas imágenes? Muy simple, con esta imagen. Mire que por eso ellos utilizan en esta imagenología, utilizan el isótopo radioactivo, donde lo depositan, ahí se ve la imagen por donde pasa la sangre. Sin embargo, la arteria puede estar mucho más acá. Y mire que donde no se ha soltado el isótopo radioactivo o que sea visible pues al aparato, mire que aquí no se ve la estructura, precisamente el vaso, ¿cierto? Aquí vemos el ejemplo claro de esta estenosis en este lugar, que es una arteria renal, como lo pueden ver acá. Entonces mire que también uno, de tanto hacer el esfuerzo, va a generar este problema que va a conllevar a que se dilate este lugar y también este lugar, y eso va a contraer pues muchos otros problemas para el paciente. Viene la importancia de los electrocardiogramas. Recuerden que hay que hacerse por riesgo cardiovascular por lo menos un electrocardiograma al año. ¿Y qué nos muestra el electrocardiograma? No necesariamente nos va a mostrar el daño. Mire que puedo tener la lesión, pero el electro me sale sin alteración. Puedo tener el desprendimiento, el dolor, toda la cosa, y el electro, como no es oclusivo, no va a tener gran cambio. Pero ya cuando se forma la oclusión, cuando ya deja de pasar la sangre, ya no pasa la electricidad por todo el corazón y ya hay un cambio en el electro. Entonces ahí viene la importancia no solo de hacerle caso al electrocardiograma, sino también a los signos y síntomas que ya les habíamos enseñado en otros videos, aunque ahorita los vamos a repetir para que los tengan presente, y siempre buscar ayuda médica cada vez que tengan esto. ¿Cuáles son los síntomas? Nuevamente, por ejemplo, de la presión alta, dolor en el pecho fuerte, dolor de cabeza fuerte con confusión y visión borrosa, náuseas y vómito, ansiedad, dificultad para respirar, convulsiones y que no reaccione. Del azúcar muy alta, orinar a cada rato, una sed que no se quita, visión borrosa, fatiga, dolor de cabeza, aliento con olor dulzón, náuseas y vómito, falta de aire, boca seca, debilidad, desorientación, dolor abdominal o coma. ¿Y cuáles son los signos del colesterol alto? La fatiga, el dolor de cabeza, la debilidad, el mareo y, como les había dicho antes, no tener nada de síntomas, pero yo saber que tengo hace 5, 10 años, 15 años mi colesterol LDL alto y creer que todavía no me pase nada, ¿sí? Cuidado, mucho cuidado con eso. Ustedes ya han aprendido en todas estas educaciones que el secreto está en mantener ese colesterol LDL debajo de 100 y seguir haciendo los cuidados de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, siguiendo todos los lineamientos que nos dan nuestros profesionales en salud. Bueno, espero que les haya servido este recorderis y nos vemos en otro video.